Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de No es terapia, pero ayuda. En este episodio vamos a platicar de muchas dudas que nos surgieron el último mes abordando el tema de los reglamentos, porque empezaban a salir demasiadas incógnitas sobre los derechos de los niños, qué hay de la disciplina, de las limitantes y correctivos, si vulneramos o no a las infancias. Pero antes de ahondar en este tema, permítanme presentar y dar la bienvenida a Isabel Portillo, que como en cada episodio está aquí compartiendo con nosotros. Bienvenida, Isa. Hola, Nimsi, gracias. Estamos aquí pues con este nuevo episodio para, como bien lo dijiste, vamos a entrar ya de lleno al tema. Entonces, para eso nos acompaña Ana Luisa Nerio, que por favor queremos que primero que nada nos expliques, Ana, ¿qué son los derechos de la infancia? Ana Luisa Nerio es coordinadora de gestión y operación de proyectos en Fundación en Movimiento y además es especialista en derechos humanos, igualdad de género y no discriminación. Hola, pues muchas gracias por la invitación y diré que los derechos de la infancia son aquellos derechos que tienen niñas, niños y adolescentes por el solo hecho de ser personas, de ser humanos. Solamente que son derechos que, dada su edad, tienen características y especificaciones. Estos derechos están reconocidos en instrumentos internacionales y también en leyes nacionales. A ver, Ana Luisa, hemos escuchado que en las escuelas hablamos de formar niños, niñas y adolescentes que sean creativos, que sean auténticos, que sean libres, que estén listos para enfrentar esta vida ya tan difícil. ¿Pero realmente lo estamos haciendo? ¿O no sé, vemos un montón de reglas, de condiciones? Un ejemplo claro que hemos hablado ya en otro episodio, el cabello largo en los niños. Y como este ejemplo vamos a platicar de varios en este episodio. Pero realmente este tipo de reglas, ¿son disciplina o es limitar su derecho a la libre expresión y a la identidad? ¿Qué nos puedes platicar sobre eso? Mira, desde un enfoque de derechos humanos y derechos de la infancia, las niñas y niños sí tienen derecho a elegir cómo usar su cabello o cómo expresar su identidad. Y esto está reconocido en la Convención de los Derechos del Niño y también en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también en leyes que tienen que ver con la no discriminación. Hay un reconocimiento al libre derecho o el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad. Es parte del desarrollo de cualquier persona, cualquier ser humano. Ahora, sobre las limitantes, como ustedes han señalado, en los reglamentos existen ciertas convenciones, ciertas pautas que orientan a los niños y a los padres y madres de familia sobre cómo pueden asistir a la escuela. Y lo importante aquí es, una, respetar la dignidad de niñas, niños y adolescentes, y dos, que se les permita opinar sobre estos reglamentos. Ya se mencionaba en algún anterior podcast, porque claro que los escucho, que hay reglamentos participativos donde se convoca a la comunidad estudiantil para que pueda construir de manera más democrática este reglamento. Y si allí se dice que no va a haber cabello largo y padres, madres y los mismos niñas y niños están de acuerdo, pues así será el reglamento. Pero en estricto sentido, desde un enfoque de derechos humanos, las niñas y niños y adolescentes podrían o tendrían el derecho a decidir sobre cómo expresan su identidad. Y esto incluye el cabello. ¿Y eso no llevaría ya como a lo mejor a otro tipo de situaciones en las cuales, yo directora llego y digo, este es mi reglamento, aquí por varias situaciones, temas de higiene, temas de lo que sea, está esta regla de no traer el cabello largo, los varones especialmente. Todos los papás o las personas que convoqué a que participen, también algunos estudiantes dicen no estoy de acuerdo, y entonces yo como director tengo que acatar eso que los padres de familia me están diciendo para que sepan toda la comunidad escolar que yo, director o directora, estoy
a favor de los derechos de la infancia o dónde ya entra pues el punto medio de pues esto es un reglamento que aquí se tiene en la escuela y ha sido por años, no lo sé. Me parece una pregunta maravillosa, Isa, porque recordemos que el Estado mexicano tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y desde la Constitución se señala en el artículo primero que, bueno, uno, no podemos discriminar, pero también se señala en nuestra Constitución que acataremos las normas internacionales y en función de eso México tiene obligaciones como lo decía con la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos que protegen a la dignidad de las personas. Y por lo tanto, un director o directora no está por encima de los instrumentos de derechos humanos y de las leyes nacionales que ya protegen estos derechos que estamos mencionando, al libre desarrollo de la personalidad, a la expresión libre de tu forma de ser. Y por lo tanto, si bien hay ciertas libertades que un directivo o directiva puede tomar, tienen que hacerlo desde un enfoque participativo y democrático. Vuelvo al tema. Si la comunidad escolar no está de acuerdo, se tomaría como una imposición. Incluso se le puede acusar al director o directora porque hay mecanismos para interponer un tipo de queja por discriminación y porque además la ley de educación en México también reconoce que en los reglamentos se tiene que tomar en cuenta los derechos de niñas, niños y adolescentes. Antes de seguir con otras preguntas sobre ese tema, tengo una duda. ¿Qué significa que un director o que una escuela tenga la perspectiva de derechos humanos o derechos de la infancia? Que cualquiera de nosotros, en realidad todos deberíamos conocer estas perspectivas, tendríamos que reconocer que las personas tenemos una dignidad única y todas las personas desde que nacemos hasta que morimos. Y en función de esa dignidad tenemos derechos reconocidos que nos protegen y garantizan que tendremos protección frente a las arbitrariedades del Estado. Recordemos que los derechos humanos surgen a partir del reconocimiento que el Estado, la autoridad, que pueden ser las autoridades escolares, que son representantes del Estado en el ámbito educativo, cometen arbitrariedades. Y por lo tanto, los derechos humanos limitan esas arbitrariedades y nos protegen a nosotros para que podamos gozar de la educación, de la salud, de la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si un directivo tiene enfoque de derechos humanos y de infancia, conoce las leyes, reconoce la dignidad de las niñas, niños y adolescentes y en función de esa dignidad no discrimina, no excluye, incluye, escucha, permite la participación, no discrimina por ningún tipo de razón. Ese es el enfoque de derechos humanos y conoce las leyes de la infancia. Si un directivo o directiva no conoce el marco general, lo básico de derechos humanos y las leyes mínimas de derechos de la infancia, que en este caso es Convención de los Derechos del Niño y Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que aplica en México y nuestros instrumentos básicos de derechos humanos, Ley contra la Discriminación, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque también hay que aplicar perspectiva de género. Hoy en día es muy demandado a nivel internacional y nacional que además apliquemos perspectiva de género porque las niñas viven otro tipo de violencias o situaciones en la escuela. Si un directivo o directiva no conoce de esto, pues está muy limitada su visión de cómo poder llevar una ordenanza adecuada, inclusiva, democrática, participativa dentro de su escuela. Y esto también aplica, ¿no? En el tema de uniformes escolares, por ejemplo, que la mayoría de las escuelas ven a las faldas como exclusiva de las niñas y también, ¿no?, el pantalón de los niños. ¿Tú consideras que hay equidad y no discriminación o no? Al final son los niños quienes se quieren sentir cómodos. ¿También consideras que los niños realmente lo hacen por sentirse cómodos porque es parte de su identidad o porque también están siguiendo modas que ven en redes sociales? Pueden ser ambas cosas, pero nuevamente desde el enfoque de los derechos de la infancia es una necesidad de comodidad y en el caso de las niñas que se ha ido permitiendo el uso de pantalón y ya no uso exclusivo de faldas, se ha tenido que ver con la prevención de las violencias hacia las mujeres. Nosotros fuimos adolescentes o niñas y en el colegio llevar falda y que quisieras jugar libremente, brincar y demás y no porque llevas falda, era muy limitante. Entonces que hoy puedan usarlo y que eso no
tenga que ver con tu orientación sexual ni tu identidad de género es muy importante. La ropa no determina tu orientación e identidad de género, pero sí te da comodidad y libertad y te protege frente a posibles agresiones o abusos sexuales. Incluso hay escuelas o se han dado situaciones donde los niños dicen yo quiero llevar falda por distintas razones. Y en términos de libre desarrollo de la personalidad, también un niño podría llevar falda si así lo desea. Que no lo vemos de manera natural los adultos, porque existe una visión adultocentrista, pues es otra cosa, pero los niños y niñas muchas veces no tienen problema con ellos simplemente quieren ser, expresarse, a veces sí tiene que ver con modas, con redes sociales, y ahí entran muchos factores, la participación de las familias para orientar, la de los educadores para orientar, que es lo más conveniente en un caso y otro, pero no desde un punto de vista autoritario y limitante de no, porque yo lo digo de preguntar, y bueno, ¿por qué te surgió esta necesidad de usar hoy falda si eres varón? O si eres niña, entender que a lo mejor es más cómodo para ti usar pantalón y que vas a usar, bueno, en ciudades como la de México, metro, transporte, o en comunidades rurales donde las niñas tienen que caminar varios kilómetros para llegar a la escuela y es mucho más cómodo ir con un pantalón. ¿Y qué es eso de visión adultocentrista? Muy buena pregunta. El adultocentrismo es esta visión centrada en el adulto que ve a las niñas y niños y adolescentes como su propiedad. Y por lo tanto no les das voz, no les reconoces derechos, y lo que yo digo como adulto es lo que se debe hacer porque lo digo yo. No te escucho, no argumento, no trato de dialogar contigo. Es esta visión donde todo está centrado en el adulto y su visión de cómo deberían comportarse niños y adolescentes y cómo deberían ser educados. Pero entonces, ¿qué pasa si ya dijiste todo eso y yo como madre de familia estoy escuchando que se le está permitiendo a un niño también por libertad de expresión, por identidad y todo eso, pues también llevar falda o vestirse como quiera? Que hay muchas personas que pueden llegar a cuestionar eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo como director, ¿qué podría o directora, qué podría hacer si yo tengo aquí unos padres que me están diciendo que qué es eso que estoy permitiendo? ¿Qué podrían hacer ahí? ¿Hay algo que se puede hacer ahí para que todos, más de estar de acuerdo, no entren en conflictos y luego en violencia? Bien, en el caso primero de las familias, los niños y niñas no hacen más allá de las cosas que ven a su alrededor, de las que con las que tienen acceso en medios de comunicación, redes sociales, etcétera. Pero también tiene mucho que ver los valores o lo que se inculca desde casa. Si en casa se normalizan las conversaciones sobre diversidad sexual, sobre género, sobre que no hay que violentar a las mujeres, si las conversaciones son normales, también se va a poder normalizar el discutir por qué llevo falda o no, por qué uso el cabello largo o no, cuál es el sentido de hacerlo. Y eso también va a permitir a las familias acercarse de mejor manera a las autoridades escolares para dialogar y llegar a algunos equilibrios o consensos. En el caso de las autoridades escolares, si bien pueden basarse en el enfoque de derechos de la infancia y derechos humanos, también es cierto que en la etapa escolar pues son etapas formativas de disciplina. O sea, con el respeto a los derechos no estamos diciendo que no haya disciplina, ni estructura, ni formación. Simplemente que esa estructura, disciplina y formación tiene que ser con respeto a la dignidad de las niñas, niños y adolescentes, con base en sus derechos, dialogada, conversada, sin ejercer autoritarismo, sin que haya esta cerrazón a poder entender cuáles son sus argumentos para hacer una cosa u otra. Y debe haber reglas y se pueden establecer sin problema. O sea, este autoritarismo, me imagino, es como pues se va a hacer así porque lo digo yo y punto, porque soy tu papá, soy tu mamá y así y listo. Yo eso me recuerda como a un caso que se hizo viral ahora en el regreso a clases, donde papás, un grupo de padres de familia, se reunieron para poner como reglas que ciertas mamás no vayan vestidas de alguna forma, porque en la entrada les resulta provocativas, ¿no? Que van con ropa de gimnasio, con escote, con faldas cortas. Ahora, obviamente hay familias que
es normal, es parte de mi identidad, yo me siento bien, me siento a gusto, pero al final son un reflejo de lo que ven en casa. ¿Cómo podemos lograr este equilibrio? Porque al final también es un tema de respeto, ¿no? Y de las creencias que uno tenga, como en mi forma de vestir, en familia, que las puedas inculcar a tu familia, a tus hijos, pero que ya dentro de la escuela empiezan a chocar, ¿no? Que hay confrontaciones. ¿Se puede lograr un equilibrio? Sí, pero es complejo porque va más allá del ámbito de la escuela y de lo que compete a la escuela. Tiene que ver pues con una cultura nacional, mexicana, internacional, donde no respetamos a la otra persona, donde tenemos prejuicios y estereotipos, donde creemos que una minifalda es señal de que la persona no tiene ciertos parámetros morales. Entonces, el escote, ¿no? El escote, claro. Y tiene que ver mucho con, pues ya se ha dicho en diferentes espacios, la hipocresía de las sociedades mexicanas, de la cultura mexicana, en donde por un lado decimos somos abiertos pro derechos y las infancias y demás, pero por el otro lado impongo reglamento, no me gusta la mamá que llega que se ve muy guapa y decidió usar escote, ni me gusta la niña que se pone el cabello rosa y el niño que se puso un piercing. Entonces, sí, tiene que ver con algo más, es un tema cultural mucho más estructural que la escuela, pero en lo que compete a la escuela, exclusivamente lo que puede hacerse dentro del ámbito de convivencia de la comunidad escolar, el diálogo, la educación, la información, la sensibilización. Muchas escuelas pues hacen conferencias y tienen obligación por la ley de educación de hacer campañas respecto a la no discriminación, respecto a la prevención de la violencia contra las niñas y adolescentes, de inclusión. Hoy en día, este año está la campaña contra el abuso sexual, y todo esto finalmente contribuye o alimenta la posibilidad de que nos veamos como personas diversas y que el respeto debe ser pues el valor fundamental para toda la comunidad escolar. Una de las cosas que luego decimos en las conferencias cuando hablamos sobre diferentes tipos de bullying, y uno de ellos es el bullying homofóbico, y cuando se los damos a los docentes les decimos que independientemente de la ideología, las creencias, hay una parte importante de respetar y de que todos convivan pues precisamente bien, con respeto, valga la redundancia, y que sea un espacio de armonía y seguro para todos. Eso me imagino que va muy relacionado con lo que estás precisamente diciendo, ¿no? Por supuesto, y ahorita que tocas el tema de la diversidad de diferentes tipos, y desde los reglamentos, la comunidad escolar trabaja sus reglamentos de manera que visibilice que la diversidad es algo normal y natural, que la orientación sexual, el ser de un pueblo originario, un pueblo indígena, tener una discapacidad, ser niña o niño, etcétera, es algo natural, normalizamos. Entonces los reglamentos también van a poder contribuir a que los niños y niñas se vean con respeto y que no se hagan algún tipo de acoso escolar por orientación sexual, por su apariencia, por su peso, por su color de piel, por ser indígenas, etcétera. Entonces esto va a ser muy importante. Oye, Ana, tú has estado compartiendo como esta perspectiva que deben de tener los directivos, la cultura de la escuela, ¿no? Suena muy utópico, la verdad, pero sabemos que la mayoría no sucede. Por ejemplo, en los casos donde usan, incluso hablamos del tema del corte de cabello, usan el tema del corte de cabello como castigo, imponen como ciertas condiciones o reglas que implican castigos, quitar el recreo también como castigo, que además las escuelas justifican como herramientas pedagógicas. ¿Crees que en este caso estamos hablando de faltas administrativas, de delitos y también, ¿no? ¿Qué dice la ley o qué nos proponen estos derechos de los niños para que no suceda esto, que no se utilicen estos espacios también de descanso, de juego, de alimentos, que no se usen para castigarlos como sanciones, como humillaciones que incluso los llegan a denigrar? Mira, quien incurre en este tipo de acciones en las escuelas está violentando derechos y pueden ser sujetas o sujetos a algún tipo de queja. En la Convención de los Derechos del Niño, artículo 19, se habla de protección frente a todas las formas de violencia que puedan tener niñas, niños y adolescentes. Eso también se aborda en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en diferentes leyes. Un castigo no puede
atentar contra la dignidad del niño o la niña, de ninguna manera, ningún castigo debería atentar con la dignidad de la persona. Entonces ahí ya hay un problema de percepción de cómo puedo poner límites o cómo puedo sancionar o puedo castigar una actitud que no me parece adecuada dentro de la escuela. Regresando al tema de los reglamentos, que creo que son bien importantes, la misma Ley General de Educación señala que ningún castigo podrá ir en contra de la dignidad del niño o la niña. Ahora, si hay colegios o escuelas que tienen ciertas reglas o normas, y desafortunadamente tienes razón, es utópico, hay que reconocer que todavía hoy, por esta visión adultocentrista, los papás pueden decidir, yo inscribo a mi hijo en un colegio militar, que sí los hay en México, hay colegios de formación estilo militar, y entonces si hay una serie de reglas que desde que entras te inscribes, pues vas a tener que cumplir, aunque el niño esté en contra de ello. Pero desafortunadamente o afortunadamente para muchos temas, pues los niños son menores de edad y por lo tanto sí están sujetos a la tutela de papá, mamá y al ellos aceptar que estos niños sean inscritos en ciertas escuelas o que las escuelas con ciertos reglamentos van a ser donde asistan estos niños o niñas, pues sí están expuestos a este tipo de violaciones a sus derechos. ¿Qué pasa ahí? Volvemos, hay que trabajar con las familias para que vean en escuelas con una visión mucho más inclusiva, mucho más respetuosa de la dignidad, una buena opción para el libre desarrollo de la personalidad de sus hijas e hijos, ¿no? Pero mientras también esto no cambie la mentalidad de muchos adultos, pues van a seguir pasando este tipo de abusos contra las niñas y niños. O sea, lo que nos estás diciendo es que necesitamos también educar a los padres y a las madres de familia en temas de derechos humanos y derechos de la infancia para que al momento de inscribir, de buscar escuelas y todo eso, pues también conozcan si tienen esa perspectiva de derechos humanos, derechos de la infancia, y no se incurra a lo que pasó en un caso, ¿no?, de un chico que desafortunadamente falleció en una escuela militar precisamente, ¿no? Entonces, creo que esto está bastante interesante para poder ir desarrollando un poquito más. Sin embargo, se me viene una pregunta aquí importante con esto que estás hablando sobre la libertad de expresión, el derecho a la recreación y todo eso. Y cuidado con los castigos que vulneren eso. ¿Qué pasa si ya sea dentro de casa o dentro de la escuela, yo utilizo como un castigo el quitar el celular? Y viene el chico o la chica, sobre todo adolescentes, ¿no?, que dicen, ¿pero por qué? Este es mi espacio, mi forma precisamente de expresarme. ¿Qué estás haciendo ahí? Y entonces, bueno, te pueden aventar toda una letanía de por qué estás vulnerando sus derechos. Buenísima pregunta, porque en todos los derechos humanos, no solo los de niños, niñas y adolescentes, todos los derechos humanos se dice que no hay derechos absolutos. Porque todos los derechos en algún momento pueden tener una contradicción, un límite o chocar con algún otro derecho o norma, y entonces tenemos que ponderar ahí qué es lo que vamos a salvaguardar. Si el uso del celular está poniendo en peligro la integridad de mi niño, niña, adolescente por algún motivo, y desde poner en peligro su integridad estamos hablando de que lo estés poniendo a información o que lo estés poniendo a que no está teniendo la concentración y dedicación necesaria para garantizarle como mamá y papá su derecho a la educación, porque el Estado, mamá, papá y los autoridades escolares estamos obligados a garantizar el derecho a la educación de ese niño. Entonces, si el uso del celular, si el uso y estoy usando el celular, que es el ejemplo que pusiste, lo está también poniendo en peligro ante algún tipo de violencia, yo como mamá y papá estoy ponderando un derecho, su seguridad, su educación, frente al derecho a la libertad de expresión, de la comunicación, y lo estoy limitando temporalmente. No estoy recluyéndolo de por vida para que nunca se comunique. Estoy tomando medidas disciplinarias, dando estructura que son válidas. O sea, no estamos diciendo que papá, mamá y autoridades no puedan actuar para poner límites, reglas y estructura. Estamos hablando de que esos límites, reglas y estructuras deben estar en el campo de no afectar la dignidad. No estoy afectando tu dignidad por ponerte un límite de no uses el celular 1 hora. Te estoy también cuidando. Entonces ahí hay que ponderar esos derechos y creo que sí se puede, que es muy válido que se pongan límites y reglas nuevamente de forma cuidadosa, amorosa.
Y sí, definitivamente papás y mamás también deberían saber de derechos humanos, de derechos de la infancia y conocer antes de escribir a sus hijos los reglamentos o ya inscribiéndolos, preguntar de cómo se va a construir o actualizar el reglamento para que contemple muchas de las cosas. Yo escucho todo esto bastante complejo, bastante complicado, bastante difícil, porque te escuchaba y decía, ningún derecho es absoluto. Y luego hay que equilibrar y ver cuál de los derechos se está vulnerando y qué voy a decidir, qué voy a hacer. Y entonces me quedé pensando como en dónde entra el límite, porque muchas veces hemos escuchado hablar de muchas, de repente ahí en redes sociales sobre todo, de que ya hablar de todo esto es estar como en un lugar ya de mucha permisividad, sobre todo hablando de los niños, niñas y adolescentes, que ya pareciera ser que no hay reglas. O sea, ¿en qué momento entra este libertinaje o se rompen, ¿no?, estos límites? Porque además también en este exceso de libertinaje, pues los adolescentes empiezan a tomar conductas que no les hacen bien, que no promueven el bienestar, pero todavía no tienen esa conciencia de lo que puede proceder después. Entonces, ¿cómo se puede lograr un equilibrio, ¿no? Y también, ¿cómo podemos ponerles esos límites para que ellos no se sientan intimidados, que se sientan condicionados, castigados? Porque hoy en día, en esta transición, ¿no?, de la generación donde venimos todavía personas más adultas con el tema de disciplina muy marcado a esta nueva generación o nuevas generaciones que son más abiertas, más libres, ¿no? Y Isa mencionaba el tema del celular. No solamente el celular implica tener como un dispositivo, y ya implica que ellos van a expresar su voz hacia afuera y su voz puede decir, o sea, hemos visto a cuántos padres de familia quemados, docentes, precisamente por el uso de dispositivos sin límites, porque ellos en su libertad de expresión también podrían estar vulnerando los derechos de los adultos. Claro, sí, es complejo y por eso si no lo fuera, pues, no estaríamos discutiendo aquí todas estas complicaciones, ¿verdad? Pero efectivamente, yo creo que diría, un primer punto sería que tenemos que entender que el ser humano, y en el caso de niñas, niños y adolescentes, su desarrollo psíquico, físico, mental, etcétera, está en constante cambio y evolución. Y en función de eso, los adultos, quienes estamos a cargo de estas infancias, tenemos que poner reglas, límites de acuerdo a las edades. Por eso se habla un poco de que todo tiene que ver conforme a tu edad. Te voy dando más libertades, pues conforme vas también tú madurando, evolucionando. No te puedo soltar de ya a los 9 años un celular cuando no sé qué tipo de consecuencias puede tener esto en tu desarrollo mental, emocional, etcétera. Entonces, también en derechos humanos y en el enfoque de la infancia se habla de un desarrollo progresivo de la personalidad, y en función de eso yo puedo ir poniendo más límites o dando más libertades. Esa es una. La otra es que, sin duda, volvemos al tema central: educación, información y sensibilización para tomar mejores decisiones. Si yo no educo, si no sensibilizo, si no doy las herramientas desde casa y las refuerzo en la escuela, entonces el niño o niña adolescente no va a tener parámetros de acción para decir, esto es peligroso, esto es violentador, esto me pone en peligro, pero también pongo en peligro a otras personas. Si desde casa no también muestro, yo soy pro derechos, pero también soy pro reconocer que tenemos deberes. Se nos olvida que a veces niñas, niños y adolescentes también tienen deberes, no solo derechos. Mi deber como niña y adolescente es, tengo derecho a la educación, pero tengo deber de disfrutar y gozar de ese derecho que además ha costado sangre, guerras, revoluciones y vidas para que yo pueda ejercer hoy derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, a la democracia, a que me pueda usar el cabello largo. Costó años tener una ley contra la discriminación y que esto se aplique. Entonces, si no informamos, sensibilizamos y educamos que estos derechos ganados, que además pueden revertirse, porque hay países donde derechos ganados ya se han ido para atrás y eso es real, en Estados Unidos, sí, etcétera. Vamos a hablar de política, pero pasa. Entonces, hay que educar para la libertad. Oye, Ana, hemos estado platicando mucho sobre la protección de los derechos de las infancias, pero también te ha tocado ver
¿no? Estos casos donde esta protección a los derechos y a los valores haya sido utilizada para excluir temas, ¿no? de diversidad. Por ejemplo, que las escuelas puedan censurar cierto tipo de libros o lecturas precisamente por la libertad de pensamiento, que al final implica, ¿no? un derecho de las infancias. ¿Te ha tocado verlo? Sí sucede, sobre todo, y ahorita pienso en el caso de, recordemos que en México la educación es laica y gratuita. Y hay escuelas o colegios particulares que tienen una área confesional y que inculcan ciertos valores. Entonces sí llega a presentarse este tipo de cuestionamientos o de valores muy de cierto tipo, muy relacionados con alguna religión. Y ahí lo que reconoce la Secretaría de Educación Pública y las leyes es, volvemos a que pues los papás aceptan este tipo, de hecho los papás y mamás eligen este tipo de educación y allí inscriben a las niñas y adolescentes que a lo mejor ellos en su calidad de menores de edad no pueden tomar la decisión porque la toma papá y mamá. Es la realidad que en este momento ellos no pueden tomar ese tipo de decisiones y entonces pues están expuestas a un tipo de educación, a un tipo de valores y de ideas. Y ahora también aquí es importante señalar, los derechos humanos y los derechos de la infancia están basados en valores, o sea, pues el valor del respeto a la dignidad, la igualdad, la diversidad, la inclusión, o sea, los derechos humanos están basados en valores, no es que estemos en un mundo aislado, pero es verdad que en muchas escuelas se establecen cierto tipo de valores que no siempre son compartidos pues por toda la sociedad. Y esto me lleva a pensar en algo que hemos visto, que no sé si fue a raíz de la pandemia, que se empezó a llamarle a esta generación, nueva generación, generación de cristal, en donde precisamente esto que estás hablando, de estas escuelas o tipo de educación en casa, que va a prohibir cierto tipo de libros, cierto tipo de contacto, no sé, de redes sociales o algo así, los está llevando precisamente a cuestionar que eso es algo que vulnera mi libertad de pensamiento, mi libertad de expresión. Y entonces se le llama generación de cristal porque precisamente se les dice que se rompen muy fácilmente. Yo voy a la escuela, digo algo y entonces el adulto me pone un alto, me pone un límite, me lo pone firme, tal vez no me grita, me lo pone muy firme y entonces yo me siento vulnerable y voy y le digo a mi papá o a mi mamá, pasó esto y viene a la escuela y entonces, ¿cómo es posible que le anden gritando y le anden diciendo tal cosa a mi hijo? Y esta generación de cristal es la que ya también está en las empresas, que bueno, a lo mejor después podremos hablar un poquito más sobre eso, pero quisiera no alejarme del tema de las escuelas. ¿Qué pasa ahí? ¿Esta generación de cristal es síntoma de que se están respetando los derechos humanos o derechos de la infancia? Es una muy buena pregunta. No creo que sea síntoma de que se respetan los derechos humanos. Desde el enfoque de los derechos de la infancia no es muy recomendable o se procura no estigmatizar, prejuiciar, estereotipar a los niños y niñas con este tipo de nombres y decir que son generación de cristal y de que todo les cae mal y de que todo lloran y que de todo se quejan. Hay como, es todo un tema porque por una parte algunos infantólogos, que sí existe ese término, los que se dedican a las infancias se llaman infantólogos, infantólogas, señalan que tiene que ver también con un cambio cultural generacional porque hay más acceso a la información y hoy en día muchos niñas y niños también saben que tienen derechos. O sea, ellos no, esto que le estoy diciendo muchos papás no lo saben, pero sí lo saben las niñas y adolescentes. Saben que hay Ley General de Derechos, que hay Convención de los Derechos del Niño, que hay UNICEF, que hay no discriminación y entonces ya tienen esa herramienta y van y dicen, estás vulnerando mi derecho, ¿no? Pero volvemos al tema. No tienen el nivel de madurez y desarrollo cognitivo, psicológico, etcétera, para poder distinguir cuando ese derecho todavía no puede ser ejercido de manera absoluta, que no pueden entender que hay ponderaciones, que hay ciertos límites, que no puedo afectar la dignidad de otras personas para ejercer mi derecho, que los derechos llevan como correlato un deber, que
como persona también tengo que respetar la dignidad de otros. Entonces, sí, por un lado tienen mucha información, pero todavía no la pueden procesar de manera adecuada para tomar las mejores decisiones. Y muchas veces sí, nos gusta o no, pues los adultos, pues por la vida, por los golpes, por la forma en que ya nos hemos tenido que enfrentar a la realidad, tenemos un poco más de herramientas para orientarles y decirles, esto te pone en peligro y te tengo que poner un límite por tu bien. No es violentar tu derecho, es poner límites, orden y disciplina, porque en este momento de tu vida en que eres menor de edad, yo, adulto o autoridad escolar, soy la que estoy a cargo, y si te pasa algo, el Estado no se va contra ti, el Estado te va a proteger, el Estado se va contra mí si algo te pasa, y esa es mucha responsabilidad. Entonces sí es necesario poner límites, nuevamente, dentro del margen de derechos humanos y dignidad. Pues hemos llegado al cierre de este episodio que nos dejó un panorama completamente diferente a cómo comenzamos. Resolviste muchas de nuestras inquietudes y sin duda es un tema que da para mucho más. Esperamos poderte tener en otro episodio más adelante, porque sí hubo un punto que me quedó pendiente, que es cuando los infantes vulneran los derechos de los adultos. Entonces me gustaría que luego podamos ahondar más en este episodio, y no sé si nos quieres compartir un mensaje final para toda nuestra audiencia. Claro que sí, por supuesto. Pues yo diría que los derechos de la infancia no estorban, expanden la posibilidad de generar paz, educación inclusiva y de prevenir la violencia no solamente en las escuelas, sino a nivel estructural. Así que yo las invito y los invito a conocer más de los derechos de las infancias y de los derechos humanos en general. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que esto no es terapia, pero ayuda. Todos los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación En Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda.